Guille, muy buenos días. Bien, gracias, bien, bien. ¿Y ustedes? Bueno, pues también, como siempre, te digo contentos porque pues estamos iniciando este diálogo divino número 10, por cierto, y, y en este diálogo queremos empezar un itinerario espiritual del alma que vive en la divina voluntad, es decir, ir recorriendo todos los volúmenes de los escritos de Luisa de Cabrera, pero en orden. Hasta ahorita hemos venido hablando pues, de temas fundamentales dentro de la divina voluntad, como son los apegos, el abandono, las virtudes y todo lo que el alma necesita, ¿verdad? Para entrar en esta vida divina. Y bueno, pues ahora queremos un poquito empezar, queremos saber lo que la divina voluntad quiere hacer en el alma. O sea, nuestra pregunta de hoy sería, ¿cuál es el comportamiento de un alma que vive en la divina voluntad? Bueno, qué bueno que lo pones así porque es muy sencillo. Nada más son 36 volúmenes. Entonces nos vamos a llevar un poquito más de una hora, ¿verdad? Ay, pero bueno, qué bueno que empecemos, ¿no? Por el principio, porque me supongo que empezaremos a hablar del volumen 1 y así en orden hasta que Dios quiera. Así es, hasta que Dios quiera. Bueno, es que creo que realmente es, como tú dices, es importante. Y es importante aclarar lo siguiente. Se habla mucho, y ya lo hemos comentado, de como que hay una polémica, Guille, entre si es necesario el camino de las virtudes, el lograr una santidad a través de las virtudes, antes de llegar a la divina voluntad. Algunas personas dicen que sí, que la santidad de la divina voluntad es inaccesible totalmente si no se tiene la santidad de la virtud. Nosotros, y digo nosotros porque creo que compartimos la misma idea, es que no, y no por pensamiento nuestro, sino que está muy claro en los escritos de Luisa. Creo que ya lo habíamos comentado en algún programa de los de María Visión, o sea, donde Jesús le dice que la vida en la divina voluntad es un don, no es un logro de la criatura, y que para entrar a este ambiente de vida divina no es necesario el tener nada, o sea, no es necesario el haber practicado nada. Incluso le dice que la prueba de la criatura que quiere vivir en su voluntad no está basado en el haz o no hagas. ¿Te recuerdas eso? O sea, ahí este haz o no hagas se refiere a las virtudes, a la práctica de las virtudes. Haz esto o no hagas esto. Y dice que esa prueba él la quiso pasar por nosotros en su humanidad, y que a nosotros nos deja nada más la prueba del no querer salir nunca de su voluntad, o sea, querer entrar y no volver a salir. Bueno, entonces estamos convencidos de que no es necesario iniciar por el camino de las virtudes. Sin embargo, también creo que estamos convencidos de que a veces el actuar de la criatura que vive en la divina voluntad no corresponde a la santidad divina, que es la que se supone que está llevando. O sea, como que de repente, cuando empezamos a oír que todo lo que la criatura hace
es voluntad de Dios, de que todo lo que la criatura hace es actos divinos. Entonces nos resulta muy sencillo seguir siendo nosotros mismos sin aceptar el cambio que Dios va promoviendo en nuestro interior. Entonces como que deberíamos de tener un semáforo que nos indique cuándo estamos actuando realmente conforme a lo que estamos queriendo vivir y cuándo nuestro actuar nos pone totalmente en contra de lo que estamos queriendo vivir, y que esto nos sirva para poner un freno y decir, momento, estoy mal, ¿sí? Y al mismo tiempo ir entendiendo lo que va a ir sucediendo en nuestro interior. Porque cuando hablamos de que no es necesaria la virtud y de que Dios va a ir actuando en nuestro interior, bueno, estoy queriendo decir que no necesito esforzarme en practicar una virtud. Pero esto no tiene nada que ver con la necesidad del ir aceptando los cambios que Dios vaya poniendo en mi interior. No sé si quedó claro esto, Guille. O sea, la diferencia que hay. ¿Sí queda claro? O sea, porque una cosa es practicar la virtud y otra cosa es aceptar el cambio que Jesús va obrando en mi interior y que yo debo ser dócil a ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, no necesito esforzarme en practicar la virtud, necesito esforzarme en aceptar lo que Dios me va proponiendo. Y ese es el interés de entrar en este tema del itinerario espiritual. Cuando Jesús empieza a obrar en Luisa, empieza a hablarle, pues recordarás que desde muy niña ella empieza a tener ciertas locuciones, ciertas ideas que nuestro Señor le va poniendo en la mente. Empieza a hablar de su infancia, de cómo era muy temerosa, cómo era una persona que continuamente tenía la idea del demonio y le daba un miedo pavoroso, y eso la llevaba a estar siempre rezando Padres Nuestros, Aves Marías, y se los dedicaba a nuestra Madre Santísima o a los santos. Y poco a poco va creciendo con esa idea y sobre todo una asiduidad terrible a la oración, ¿sí? En esa forma de tratar de rehuir o de quitar la presencia del demonio en su vida. Hasta que un poco más adelante, y ya a una edad un poquito más grande, nuestro Señor empieza realmente a hablarle, y es cuando empieza el verdadero camino hacia esto de la divina voluntad. Una de las primeras cosas que nuestro Señor empieza a hacer con ella es el desapego del mundo exterior. ¿Sí? Y vamos a ir leyendo un poco el volumen 1, que es como un diario de Luisa, porque es lo que ella va escribiendo, lo que ella recuerda. No son dictados como todos los demás volúmenes, sino ya todos sabemos que este libro lo escribe por obediencia al confesor, en que le pide el confesor que vaya narrando poco a poco todo lo que Jesús ha ido haciendo en ella. Y entonces ella empieza a narrarlo como una historia personal, como una biografía, diría yo, ¿sí?
Entonces, una de las primeras enseñanzas es el desapego del mundo exterior, y que esto ya lo hemos mencionado y Jesús nos lo empieza a pedir desde el inicio de nuestra vida, que en la divina voluntad. Entonces dice Luisa, el Divino Maestro da principio a su obra y pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas, y con voz interior me decía: yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Si nos damos cuenta, bueno, una aclaración, lo que Jesús le va pidiendo a Luisa es el grado perfecto de todo el abandono, de todo el desapego, de toda la dedicación de la criatura a Dios, y esto es como un ideal para todos nosotros. Pero no se nos olvide que Luisa tenía que ser en un modo superlativo por ser cabeza de misión. Entonces hay que ir matizando un poquito esto, que lo que es necesario para formar el reino no es necesario para vivir en él. ¿De acuerdo? Lo que le es necesario a Luisa para formarlo, no necesariamente lo debe vivir el alma que va a morar en este reino. Sin embargo, este primer punto es importantísimo. Necesitamos irnos desapegando del mundo exterior. Y el mundo exterior, bueno, lo podemos dividir en dos cosas, en dos ramas. La parte material, que son todos los bienes que podemos ir adquiriendo en nuestra vida, y la parte afectiva, o sea, la parte moral, que son todos los sentimientos hacia las demás personas, llámese familia o simplemente prójimo, ¿sí? Y aquí hay algo que es importantísimo. Si nosotros no quitamos el mundo, no nos alejamos de este bullicio mental, definitivamente no vamos a poder entrar en una perfecta armonía con Dios. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ruido, nos va a distraer. Y Dios merece que estemos continuamente pensando en Él, fijos en Él. ¿De acuerdo? Y dice, si no quitas este pequeño mundo que te rodea, o sea, pensamientos de criaturas, ¿qué es eso? Todo lo que pensamos es continuamente, es en lo que pensamos todo el día. En el amigo, en el padre, en la madre, en el novio, en la novia, en el esposo, en la esposa o en los hijos. En los precios del mercado, en las noticias de la tele. Así es. Todo ese ruido. Todo ese ruido, pero sobre todo en lo de... En cuanto a las criaturas, Guille, Sí. te digo, es toda esta parte, y luego viene la parte de los amigos, la parte de los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los maestros, los enemigos de los que nos tenemos que cuidar, en fin. O sea, es un continuo pensar en la criatura, en lo que tengo que pagar, lo que tengo que conseguir, y ya luego viene toda esta parte que tú mencionas, o sea, todo lo que tengo que hacer, lo que tengo que comprar, todo es un murmullo continuo en nuestra mente, y que no nos permite estar pensando en dos cosas al mismo tiempo, y deberíamos de estar pensando
en lo más importante, que es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso no es fácil poder fijar nuestra atención en Dios si tenemos todo este mundo. Y una palabra muy curiosa que usa Jesús aquí, dice pensamientos de criaturas, imaginaciones, que son todos nuestros, ¿qué podríamos poner? Nuestros anhelos, nuestros deseos, y que siempre estamos imaginando cosas que están sucediendo. ¿De acuerdo? O sea, siempre estoy diciendo, ay, si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer lo otro, si yo trabajo aquí, si yo consigo esto, podría hacer esto otro. O sea, es sí, perdón. No, te iba a decir, o armando historias que no existen. O armando historias que no existen, exactamente. Historias positivas o incluso historias negativas. Los celos, ¿sí? Ciertísimo. Los celos, el comportamiento de los demás. Así es. El yo creo que esta persona está tratando de hacer o hacerme esto. En fin, continuamente, ¿sí? Entonces, esto es un impedimento para dejar oír más clara la voz de Dios y para derramar sus gracias en nosotros y para hacernos enamorar verdaderamente de Él. Y es lógico, o sea, yo no puedo enamorarme perdidamente de Él mientras tenga en la mente muchas cosas que me distraen de Él, porque siempre voy a estar en competencia. Y por eso Jesús le dice, prométeme ser toda mía, y yo mismo pondré manos a la obra. Yo haré todo, dame tu voluntad, y eso me basta. Bueno, aquí empieza una de las grandes promesas, y que nos viene a corroborar un poquito lo que decíamos ahorita al principio. O sea, no necesitamos hacer nada. Él hará todo. Lo único que necesito es darle mi voluntad. Y darle mi voluntad quiere decir aceptar todo lo que Él vaya haciendo en mi interior. ¿Sí? Entonces, como que es el inicio de este camino. Luisa, al igual que nosotros, luego pone reparos y se siente ella temerosa. Nosotros quizá no lo refiramos al temor, pero lo referimos un poquito a la incertidumbre, al decir, bueno, ¿y qué va a pasar con todo lo que yo necesito hacer? ¿Qué va a pasar si yo me ocupo nada más de Dios? Bueno, pues ya no lo dijo, Él lo hará todo. Pero esto lo debemos creer, debemos tener la fe suficiente para estar seguros de que de aquí en adelante será Jesús quien maneje mi vida y que a mí no me corresponde hacer otra cosa que aceptar lo que Jesús vaya haciendo dentro de mí. Entonces Luisa empieza a narrar un poquito los ejemplos de lo que ella hacía y de lo que Jesús le pedía, ¿no? Entonces hay algo que es importante recalcar, dice, todo el día lo sentía sobre de mí, me reprendía de todo, como por ejemplo, si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes, no necesarias, la voz interna me decía, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. ¿Cuántas veces, Guille, nos entretenemos platicando? Híjole, yo podría decir que es continuo.
¿Platicando con nosotros mismos o platicando con las personas? ¿De acuerdo? Y eso, bueno, eso me aparta de Dios. Claro, no hay que llegar al punto de ser grosero con los demás. No se trata de volvernos anacoretas, pero creo que aquí Jesús lo aclara perfecto, de cosas no necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, de cosas que no le pertenecen a Él. Entonces hay que ser cortés, hay que ser amable, hay que aceptar lo que se te va presentando, pero no prolongarlo más allá de lo estrictamente necesario. Sí, o escuchar, por decirlo así, si se presenta una conversación, escuchar, pero lo más pronto posible derivarlo a Dios, a las cosas de Dios, ¿no? Así, poco a poco ir teniendo en nuestra mente esa idea. Le dice Jesús a Luisa que él en su casa y en su familia, todo lo que se platicaba era referente a Dios, ¿sí? Y que de todo iba en ese sentido. Entonces le pregunta a Luisa, bueno, ¿y tú por qué no podrías hacer otro tanto? ¿Por qué no todo lo que hagas, todo lo que hables, que vaya siempre enfocado hacia Dios? Y esto yo entiendo que puede parecer un poquito difícil, sobre todo porque en el mundo actual no se presenta o no se pone como fácil el hablar de Dios. Pero podemos hablar de la rectitud, podemos hablar de la justicia, ¿sí? O sea, todo enfocarlo a Dios, aunque sea en sus cualidades, en sus atributos, sin mencionarlo, si es que pudiera ocasionar cierto problema, la palabra Dios. Pero si todo lo enfoco a la rectitud, todo lo enfoco a la virtud, todo lo enfoco al principio, entonces estaré refiriéndolo todo hacia Dios. Bueno. Después dice Luisa, si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome, ¿esto es lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. Parecen palabras muy duras, ¿no? Cuando menos a mí me da esta impresión. Sí, como un qué, perdón. Digo que cómo no. ¿Sí? Como estamos acostumbrados a un machismo. ¿Sí me explico? Sí. Imagínate al novio o al esposo diciéndole, y cuidadito y pienses en nadie más, solamente en mí. Entonces como que esto nos brinca a la mente luego, ¿no? Pero aquí tenemos que entender quién es Dios, quién es la criatura. Y si el pensamiento de la criatura se refiere a la criatura sin Dios, definitivamente me estoy apartando y estoy saliéndome de mi finalidad, que es vivir la vida de Él en mí. Entonces, la forma como deberíamos de tratar con el prójimo es simplemente viendo a Dios en todas las criaturas, ¿sí? Y entendiendo que el gran amor que Él nos da y la volubilidad e inconstancia de la criatura sin Dios, ¿no? Sí. Entonces, Luisa, al pensar en esto, ella dice que su corazón quedó tan convencido de que
el único amor que realmente vale la pena es el de Dios, dice, quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Y esto me recuerda mucho una frase de la Virgen, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que dice, yo nunca amé a nadie en el orden humano. Así es. Siempre nos amó en el orden divino, viendo a la criatura como lo que debería de ser la criatura. O sea, yo no amo, por ejemplo, no amo a Guillermina, yo debo amar a Jesús Guillermina. Así es. O sea, ese Jesús que se manifiesta, que se expresa, que vive a través de la humanidad de Guillermina. Y así deberíamos de ver a todos, ¿no? Así es. O sea, todo nuestro prójimo, bueno o malo, debería de ser un Jesús, ¿cómo se llame? Jesús prójimo, Ándale. ¿sí? Para no ponerle nombre. Sí. Voy a salir a la calle a ver a mi Jesús prójimo. Voy a tratar con mi Jesús prójimo. Voy a trabajar con mis Jesúses prójimos. Voy a ver a mi Jesús jefe. En fin. Sí. ¿Sí? Sí, eso sería muy bueno, tenerlo en mente siempre. Uh-huh. Voy a platicar con mi Jesús, entre comillas, enemigo. Ándale. Pues sí, porque le dice Luisa, dice, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que me daba y la volubilidad e inconstancia de las criaturas que mi corazón quedó convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él. Esto es, mirando a las criaturas como imagen de Dios. Que ese es lo que estamos hablando. Ver en todos a Dios. O sea, descubrir a ese Dios, a ese Jesús en cada uno de los demás. Y así, si recibimos, dice Luisa, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que sólo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Creo que de esta manera se terminarían todas las imaginaciones de criaturas. Así es. Y se terminarían todas las ataduras con las criaturas. Porque en la actualidad, si alguien te hace un bien, como que nos vemos comprometidos con esa persona. Y la gratitud, entre comillas, gratitud humana, nos lleva a quedar muy adheridos a la voluntad de aquella persona. Y si nos hacen un mal, también nos quedamos adheridos a aquella persona, pero adheridos en el resentimiento, Sí, en el rencor, en el deseo de venganza, ¿sí? En el deseo de agresión. Entonces, como que siempre estamos atados a las criaturas. Cosa que si yo logro cambiar mi punto de vista y ver a Dios en la criatura, definitivamente voy a cambiar mi modo de obrar, porque ya no quedaré atado a la criatura, sino que quedaré atado a Dios.
a Dios le daré las gracias por el bien que la criatura me hace. Y entonces mi prójimo desaparece de mí. Ya no quedo atado al prójimo, ya no quedo en deuda con él. Si me hacen un daño, ya no quedo atado en el rencor, en el dolor, en la venganza, en nada, sino quedo con la firme convicción de que Dios es mi Padre, y un Padre que me quiere siempre dar lo mejor, y que de alguna manera lo mejor para mí en ese momento es aquella aflicción, aquella ofensa, aquel dolor, aquella privación. ¿De acuerdo? Y entonces con esto siempre, siempre, siempre estoy en comunicación con Dios y nunca en comunicación con la criatura, aunque aparentemente estoy tratando siempre con mi prójimo. Pero ya no me separo de Dios. Entonces, dice Luisa, por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. ¿Te imaginas, Guille, cuántas veces se han burlado de nosotros? Sí. ¿Y cuántas veces hemos agradecido? Pues nunca, porque en el mejor de los casos nos quedamos resentidos. Queda lastimado nuestro ego, nuestro yo interior. Aunque no nos movamos al rencor, a la venganza, pero siempre quedamos lastimados. Cuando que deberíamos de verlos como benefactores y deberíamos decir, hombre, bendita injuria, bendita burla, porque esto me semeja más a Dios, a Jesús. Así es, y de hecho Jesús le dice a Luisa que haga algo por ellos. Así es. En gratitud por lo que ella recibe a través de ese, cuando Jesús le dice, no hay favor más grande que le puedo hacer a la criatura que hacerla conocer su nada. Bueno, a través de estas criaturas que nos lastiman, nos humillan, nos desprecian, pues viene ese favor de Jesús. Y Jesús nos pide que le retribuyamos a esa persona, por lo menos con una bendición. Así es, agradeciendo, simplemente diciéndole, Señor, te doy las gracias por este prójimo, porque a través de él me estás dando esto. Sí. ¿Eso ya le estás retribuyendo al prójimo también? Así es. Entonces, bueno, pues es la parte de esta forma de poder seguir, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, creo que... Sí, queda bastante claro. Y luego dice Luisa, si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. Digo, entonces, este modo de obrar definitivamente nos va dando una libertad en nuestro interior, una libertad de acción, una libertad de no quedar atados a nada, sino simplemente siempre fijos en Dios. Y si te fijas, estamos tratando con el mundo. O sea, no nos hemos apartado, no nos hemos vuelto anacoretas, no nada. Simplemente estamos actuando con todos, pero nuestra intención está fija en Dios y recibiendo
todo lo que el prójimo me da, recibiéndolo de Dios para mí. ¿Sí? Sí. Entonces por eso Luisa dice, en suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Exacto, esa es la cosa. Ya no puede explicar esta libertad porque es una libertad en Dios. Es algo nuevo totalmente. Entonces de ahí en adelante estamos en la plena seguridad de que no nos alejamos para nada de Dios. ¿De acuerdo? Bueno. Lógico, Guille, cuando el mundo exterior nos desaparece, que realmente es sencillo, si te fijas es bastante sencillo. O sea, las cosas materiales, bueno, eso es la parte más fácil a veces de poder renunciar. La parte de la criatura, bueno, con este método, como que también se vuelve muy accesible el poder lograrlo. O sea, el decir, ya, lo logro quitar. Pero, una vez que nos desaparece el mundo exterior, Guille, ¿qué nos queda? El mundo interior. Así es. Y ese mundo interior es infinitamente más grande y más poderoso que el mundo exterior, porque ahí es donde estamos nosotros. ¿Sí? Entonces Jesús, después de que estuvo tratando de esto con Luisa, y de que Luisa lo iba haciendo, o sea, esto no nada más era una plática como aquí, esto llevó mucho tiempo, en que Jesús le iba diciendo a Luisa cómo debía de comportarse, y ella lo iba haciendo, lo iba logrando, y Jesús iba cada vez más, o sea, adentrándose en este camino, ¿no? Entonces ojalá para nosotros nos sirva de una guía para saber qué hacer y cómo hacer. Y una vez que ya logró desapegarla del mundo exterior, que yo diría que la parte clave para lograrlo fue el haberle dado un conocimiento claro de cuánto la ama él. ¿Te acuerdas que lo dijo? Sí. Tuvo una conciencia tan clara del amor de Dios hacia ella, que su corazón se vio impedido de poder amar a otra criatura. Claro, en el momento que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, quedaremos tan, no sé, apabullados, perdón por la palabra, pero apabullados, cubiertos por esta inmensidad de amor de Dios, que ningún amor de criatura podría llegar a sustituirse por el amor divino. Entonces, como que ese es el punto clave, ¿no? De llegar a entender el amor que Dios me tiene. Bueno, ya teniendo esta claridad, entonces Jesús le dice a Luisa, dice, ahora hemos quedado solos. No hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Nos parece, Guille, a veces que si nuestra vida, todo nuestro mundo gira alrededor de una persona, como que nos disminuimos y como que estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida, al quedar atados a una sola persona.
Y sin embargo, se hace. ¿Cuántas personas no conocemos que quedan atados totalmente a alguien, a su novia, a su esposa, a su esposo, a su novio, a su amigo, en fin? Y para ellos no existe nada más que ellos, ¿sí? Y esto lo hemos visto o incluso lo hemos vivido. Y llega un momento, claro, en que eso desaparece, como que empieza a perderse el encanto y empezamos a abrirnos nuevamente al prójimo, al exterior. En Dios, si a Dios lo centráramos como criatura, perdón por la palabra, no es criatura, sino como un ser aparte de nosotros, probablemente nos pasaría lo mismo. Pero si entendemos que Dios es en todos y que Dios es todos, empezaremos a entender la pluralidad y la diversidad de Dios y la magnitud inmensa que esto trae como consecuencia. Entonces es algo curiosísimo. Por un lado me aíslo en Dios, pero por otro lado tengo la necesidad de salir a buscar más prójimos, a relacionarme con más prójimos, porque en ese momento estoy completando más la imagen, el conocimiento de Dios para mí. Sí es claro, ¿no? Si yo tengo el conocimiento nada más de un prójimo, estoy conociendo lo que Dios expresa en ese prójimo. Pero si conozco otro, ahora ya tengo el conocimiento de la expresión de Dios en dos prójimos. Y si conozco 1000 prójimos, estoy adquiriendo la diversidad de 1000 manifestaciones de Dios en esos prójimos. ¿De acuerdo? Ay, sí, muy interesante. Entonces es un cerrarnos abriéndonos. Exacto. O un abrirnos cerrándonos. O sea, a la hora que yo empiezo a ver la manifestación de Dios en cada una de las personas que van en el metro, de repente me enriquezco, ¿sí? Pero si yo quiero ver la manifestación de cada persona sin Dios, entonces empobrezco en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces debemos hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Y luego viene algo que para mí es maravilloso, Guille, no sé cómo lo veas tú. Dice, prométeme ser fiel, y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. ¿De acuerdo? Sí. O sea, uno mismo se maravillará de lo que Dios irá haciendo en nosotros. Bueno, pues eso es lo que exactamente la parte fundamental de esto. O sea, no tenemos una idea clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No tenemos una noción de lo que significan gracias de Dios. Pero vamos a irlo viendo poco a poco. Y sobre todo cuando muramos, cuando veamos la obra completa que Dios hizo en nosotros, yo creo que nos vamos a morir varias veces, ¿no? De la impresión. A la hora que veamos decir, ese soy yo, Señor, no puede ser, y voy a caer otra vez muerto. Y va a decir, ya, no te hagas. O aquellas como las películas mexicanas, ¿no? Aquel de que te va a dar el desmayo, y andas buscando un sillón y de repente dices, ontoy. O sea,
como diciendo, Madre Santa, ¿pero qué es esto? Pues así es. Nosotros quedaremos maravillados de esto. Luego aquí Luisa, bueno, Jesús le dice a Luisa algo, que es una de las cosas que decíamos al principio, son para Luisa. Sin embargo, lo podemos tomar en cierta medida también para nosotros. Dice, sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. Bueno, para Luisa era necesario ser exactamente igual, porque es cabeza de misión. Bueno, pero eso no me quita a mí o no me exime a mí de poder llegar a ser casi igual que Jesús o igual que Él, ¿sí? Y ahí está en decisión de cada uno de nosotros. Cada quien decide qué tan Jesús quiere ser, qué tan parecido a Él quiere ser, aunque nunca logremos llegar a ser cabeza de misión, porque esa es para Luisa. Pero en cuanto a imagen de Jesús, sí puedo llegar a ser igual que Luisa. Sí queda claro. Sí, Lo único es la misión. Entonces quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. ¿Sí? Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. O sea, no necesitamos preocuparnos por cómo lo vamos a hacer, sino vamos a dejar que Él lo haga, que es lo que decíamos al principio. No se trata de hacer, se trata de aceptar lo que Él haga. No se trata de la virtud llevada a cabo por la criatura, se trata de aceptar el obrar de las cualidades divinas en mí. Dice, la primera cosa que me decía para lograr esto, que era necesaria para purificar el interior de mi corazón, o sea, para desapegarlo, como le había dicho al principio, era el aniquilamiento de mí misma. Lógico, ya no tiene a nadie fuera, ya no tenemos a nadie fuera, ¿sí? Ahora todo lo que nos queda, todo lo que le quedaba a Luisa y todo lo que nos debe quedar a nosotros, y en modo más grande, es el propio yo. Y entonces este yo es el que hay que aniquilar. Entonces Jesús empieza a enseñarla. Aquí hay que entender que estamos hablando de los inicios de Luisa. Por eso es que Jesús le dice, esto es la humildad. O sea, esto se logra con la humildad. Aunque posteriormente le va enseñando que la verdadera humildad es el conocimiento de nuestra nada. ¿Sí? Bueno. Entonces Jesús continúa y le dice, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar, porque inflados de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner.
Bueno, es la santidad de la divina voluntad, Guille. Se trata de formar una vida divina. Entonces creo que aquí no hay problema. Debemos comprender que por nosotros nada podemos. No podemos desarrollar este tipo de santidad porque no puedo desarrollar una vida divina. Sin embargo, si yo me siento ufano, si yo me siento orgulloso de lo que he logrado, de mis gracias, de mi vida de entrega a Dios, y conocemos muchas personas así, que se ufanan, se enorgullecen de todo lo que han hecho por Dios. Bueno, pues esas almas están hurtándole a Jesús todas las gracias que ha derramado en ellas para lograr eso que ellas piensan que han logrado por sí mismas. Y son las almas que según las palabras de Jesús, apestan de soberbia. Y en ellas ni siquiera puede entrar en su corazón porque está inflado con ellos mismos. Sí es claro. O sea, ese yo que Jesús quiere destruir en nosotros es lo que está llenando nuestro interior. Y eso mismo es lo que no permite que esté Él con nosotros. ¿Sí? Y estas gentes, Jesús les llama miserables. No toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Bueno, esto nos debe de empezar a llamar la atención. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué has logrado? Nada. Aunque hayamos aparentemente para el mundo hecho muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de cosas, debemos irlas desechando de nuestra mente, porque somos muy dados a decir, no, es que yo pertenezco a esto, yo soy fundador de aquello, yo trabajo en esto, yo necesito hacer esto, yo soy el que voy a hacer, a dar este tipo de instrucción, yo soy, siempre es yo soy. Entonces, bueno, hay que irlo quitando. Y le dice Jesús a Luisa que estemos junto a Él como niños, rogándole siempre que nos asista, que nos ayude, y confesándole nuestra nada, o sea, esperando todo de Él. ¿De acuerdo? Continúa Luisa narrando que sus experiencias y los modos como Jesús le iba enseñando ese aniquilamiento de sí misma, ¿no? A veces llegaba a impedirle, por ejemplo, le suscitaba el deseo de comulgar, y cuando llegaba el sacerdote le decía, hoy no comulgas. En fin, la iba aniquilando. En alguna ocasión Jesús le dice que por falta de humildad había cometido muchos pecados, y que si hubiera sido más humilde, entonces él habría estado más cerca de ella y que no habría hecho tanto mal. ¿Te imaginas qué tantos pecados haya podido cometer Luisa Guille? Sí, pues para nada. Para nada. ¿Te imaginas cuántos pecados podremos haber cometido nosotros? Sí, para muchísimo. Por fin, yo dije para nada. Muchísimos. Es terrible. O sea, como la soberbia, y una soberbia espiritual buena, yo no me estoy refiriendo a la soberbia mala, a esa soberbia que decíamos hace rato, es que yo soy, es que a mí nadie
me niega nada, es que a mí no se me atora nada. Sí lo has oído. Sí, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Ese yo puedo, yo lo logro. Esa gente, es la gente que está llena de sí misma. Y es la gente que no le da lugar a Jesús y que le está haciendo hurto de sus gracias y se está apropiando de todo lo que Dios ha hecho en ellas. Entonces, bueno, terrible, pero las palabras de Jesús son palabras de Él. Yo me cuido mucho de estas personas. ¿Sí? Entonces, Luisa llegaba a ese punto de estar siempre sintiéndose mala. Después de esto que le dicen, pues lógico. O sea, por su soberbia había cometido muchos pecados. Entonces Luisa, ante la presencia de Jesús, se debe haber sentido terrible. Entonces siempre estaba pensando en sus pecados. Y esta es otra de las grandes enseñanzas de Jesús. Después de un día que estaba Luisa pensando en esto, le dice, no quiero que pienses más en esto, o sea, en sus culpas. Y esta es la gran enseñanza, la tercera gran enseñanza, olvido de las culpas. Porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno. Esto es importante, Guille. El dolor de los pecados, que se nos infunde como una virtud, aquí creo que ya no entra. No sé tú qué opines. Sí, está bien como lo estás diciendo. O sea, porque el dolor del pecado me debe llevar a arrepentirme y a confesarme. Pero una vez confesado, es como si no hubiera existido. Porque Dios afortunadamente no es humano. Nunca ha dicho, yo perdono pero no olvido. Así es. ¿Sí? Incluso en el Antiguo Testamento hay un lugar donde dice Dios, yo echo al fondo del mar los pecados arrepentidos para nunca más recordar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues así es como debemos entenderlo. El pecado queda destruido en el momento que somos perdonados. En ese momento, o sea, el sacramento de la penitencia es el bálsamo que me quita toda posible culpa. Y ya no tengo de qué recordar. Así que ese continuo pensar en las culpas anteriores me ocasiona dos cosas. Primero, una terrible ofensa a Dios. ¿Por qué ofensa? Porque estoy dudando de su misericordia. Y aparte estás reviviendo, ¿no? Hasta Por eso. El dicho nuestro lo dice, recordar es volver a vivir. Sí, por eso es lo que te digo, son dos cosas. Primero es la ofensa a Dios, porque no creo en su misericordia, no
creo en su amor, no creo en lo que Él me dice. Y segundo, yo solito me estoy ensuciando nuevamente con la culpa. Porque aunque sea, fíjate bien, ojalá esto se entienda, aunque sea para dolerme de mi pecado, eso no me quita la sensación de gusto por el pecado. No sé si estés de acuerdo. Pero cuando yo recuerdo un pecado, el pecado siempre lo hice porque me gustó. Me vuelvo a envolver en el ambiente del gusto, aunque lo trato de cubrir con el velo del dolor de mi pecado. Pero no me puedo quitar de encima el sabor de mi pecado. Entonces me estoy ensuciando nuevamente con eso. Yo digo que me debería de confesar, de estar recordando. Sí, está muy claro. Sí, entonces... Estás viviendo a Jesús la ofensa que en un momento hiciste y confesaste, pero de nuevo la estás reviviendo. La estoy reviviendo en mí y la estoy llevando al grado de dolerme de él. ¿Por qué? Porque me gustó, pero ya reviví el gusto. Sí. Claro, no sé qué diría un sacerdote si llego y me confieso y le digo, Padre, me acuso de haber tenido dolor de mis pecados. Me va a decir, estás loco. Pero, visto así, en fin. Y la ofensa, como decíamos, por el dudar de Dios. Entonces, no hay que estar recuerde y recuerde. Nuestro pecado quedó destruido, como si no hubiera vivido. ¿Sí? Como si no hubiera sido. Y Jesús le dice, en vez de estar pensando en esto, mejor pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. ¿Sí? Y entonces Luisa dice, de ahí en adelante, no pensé más en esto. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía ser para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, aquí es otro punto más que hay que ir señalando. Imitación de la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces, y él me decía, estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. A ver, Guille, ¿qué cosa te falta para la imitación de la vida de Jesús? Pues conocer, comprender quién es Jesús. Yo diría, te falta todo. Bueno. O sea, Sí, perdón. nos falta todo. ¿Qué me falta para ser Jesús? Uy, pues todo. Sí. Y es lo mismo que Luisa responde, ¿no? Dice, Señor, me falta todo, no tengo nada. Y entonces la respuesta otra vez de Jesús, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar la fuerza. Bueno, pues esta contestación es para todos nosotros. Cuando veamos que Jesús quiere la imitación de su vida, pues simplemente confesarle, decirle, Señor, me falta todo. Y Él me va a decir, bueno, no te apures, ya sé que te falta, pero de mí lo vas a tomar, yo te lo voy a dar. Entonces le empieza a enumerar cosas que debe tener Luisa para ir imitando la vida de Jesús. Y lo primero que le dice es espíritu de rectitud. ¿A qué se referirá este espíritu de rectitud? Bueno, le dice, quiero que seas siempre recta en tu obrar,
Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Es lo que ya habíamos visto acá. En ese desapego de la parte externa, pero ahora he entendido que ese desapego de la parte externa me sirve para ir imitando, siendo semejante a la vida de él. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas. Debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser agradarme solo a mí. ¿Cuántos defectos evitarás si lo haces así? Bueno, pues es la enseñanza de hace un momento, Guille, pero ahora llevado a aceptación y a este punto de todo verlo como proveniente de él. Y a esto es a lo que Jesús le llama espíritu de rectitud. Entonces, un ojo a Dios y otro ojo a lo que hacemos, ¿sí? Y le repite también, quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás, destrúyelas. ¿Sí? Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Cuando hablamos de sufrimientos, Guillén, generalmente decimos no. Cuando hablamos de belleza, generalmente decimos lo que cueste. La prueba, muy sencillo, la belleza física a veces duele, ¿verdad? Una cirugía plástica duele, ¿sí? Una depilación duele, ¿no? Sí. En fin, y a eso sí estamos dispuestos, al dolor físico. Pero qué raro que no estemos dispuestos al dolor espiritual, al dolor moral, con tal de adquirir una belleza divina. ¿De acuerdo? Así es, bastante claro. Entonces, bueno, tengamos en mente este punto, que es, estamos hablando de qué debemos hacer para semejar, para llegar a la imitación de la vida de Jesús. Y en primer lugar estuvo el espíritu de rectitud. Y pues yo creo que hasta aquí terminamos, porque se nos terminó el tiempo. Y la próxima vez, bueno, seguiremos con el espíritu de mortificación, que es otro de los puntos. ¿De acuerdo? Y todo ello en el volumen 1. Sí, todo esto es en el volumen 1, es en las primeras hojas del volumen 1.
Y repito, ojalá que esto quede muy, muy, muy claro. No se trata de intentar hacerlo por nosotros. Se trata de aceptarlo como hecho por Jesús en nosotros. Y nuestra única preocupación, nuestra única intención debe ser vivir en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Así es, lo que la divina voluntad quiere hacer en el alma. En el alma, punto. Y lo que va haciendo, y que son cambios que van sucediendo en nosotros poco a poco, pero que debemos estar conscientes de que están sucediendo y de que los debemos aceptar. Así es. Ay, Salvador, pues muchísimas gracias, como siempre, pues lo repetimos mucho, pero así es de mucho provecho todo lo que vamos dialogando y compartiendo con quienes nos escuchan. Y bueno, pues seguimos en lo mismo, seguimos en una pausa en lo que continuamos nuestros diálogos divinos número 11. Muchísimas gracias, Salvador, y a todos los que nos escuchan. Pues Dios nos bendice a todos y bueno, hasta la próxima. Pues hasta luego, Guille, hasta luego a todos, y ojalá que esto lo empecemos a tomar en cuenta. Bueno, hasta luego.